Buenas hermanos, hoy día sí que ha sido todo rápido, ¿no? La mayoría de mis hermanos que participan están de vacaciones y por eso hemos tenido que cambiar el formato. Pero hoy día tenemos una enseñanza que gracias a Dios nos va a ayudar a entender mucho lo que es dar testimonio, lo que es hablar de Cristo, lo que es hablar del Evangelio. Y por eso para mí es una de las cosas más bellas que Dios me ha dado en entendimiento y me ayuda mucho en lo que es mi fe, me ayuda mucho en lo que es mi vida aquí y ahora. Yo siempre les hablo a ustedes de aquí y ahora y es porque muchas veces nosotros pensamos siempre el Evangelio solamente después de muerte. Hace mucho tiempo les he explicado que cuando nos recordamos de versículos en la Biblia. Generalmente los versículos tienen que ver con salvación, como que no vamos al infierno, pero el infierno es después de muerto. Y entonces inconscientemente nosotros decimos Jesucristo nos sirve a nosotros para después de muerto, pero hoy día no. Hoy día es un poco difícil que nos sirva y a veces nuestra conducta es así. Nuestra conducta es como que el Señor, o sea, nosotros pecamos continuamente, andamos continuamente en pecado, pero el Señor cuando nos toque morir, su sangre nos limpia de toda maldad y vamos a ir al cielo y no vamos a ir al infierno, pero nuestra vida acá realmente no está tan bien. Y el problema es eso porque lo veo en niños y lo veo en hijos de personas que van a la iglesia y veo por años que incluso ni siquiera están en la iglesia, ni siquiera ya se fueron de la iglesia y no tiene nada porque siempre ha sido su idea, pues es después de muerto, o sea, en pocas palabras, voy a vivir toda mi vida como sea y cuando esté en el lecho de muerte o cuando esté viejito, ahí pensaré pues en el Señor Jesucristo o pensaré en algo, pero eso hace que uno se pierda realmente lo que es la vida en abundancia que el Señor Jesucristo vino a traernos, porque la vida en abundancia del Señor Jesucristo es para hoy día. El Señor Jesucristo nos enseñó todo e incluso a dar testimonio de lo que es realmente el Padre. Nadie, dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, nadie vio a Dios jamás, dice la palabra de Dios, sino el Hijo le ha dado a conocer. O sea, en pocas palabras, es como si usted tuviera encuentro con una persona y tiene que encontrar a esa persona. O usted, vamos a poner un ejemplo más claro, para que usted me pueda entender. Digamos que usted estudia en una universidad, ¿no? Y la universidad le da un título. Usted estudió paramédico y es un doctor, se gradúa de la universidad, ¿no? Nadie conoce la universidad donde usted ha ido porque usted estudió pues en Cuba y ahora está en Miami y en Miami nadie conoce su universidad porque con los que para con ustedes son de Honduras, Guatemala, de todas partes y no saben los nombres de las universidades que hay en Cuba. Entonces lo que usted ha dicho que se ha graduado de médico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Funcionar como médico, ¿no? Trabajar como médico, saber lo que es la medicina, saber cómo diagnosticar a una persona y eso va a decir realmente que usted es médico más que su título. ¿Entiende eso o no entiende eso? A veces nosotros nos guiamos solamente por títulos, ¿ah? Pero generalmente es la manera ideal. Y usted se da cuenta si el médico es bueno a la segunda o tercera vez que usted va y ha podido solucionar su problema o no ha solucionado su problema. El Señor Jesús muchas veces se compara como médico. Él dijo que no vino para sanar a los sanos, sino a los enfermos. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de la palabra de Dios. Lo que trato de decir es el Señor Jesucristo. Estando con el Padre, estando con Dios, Él se hizo hombre. Nunca me pregunten a mí esto, ya, porque hasta ahora yo no lo entiendo después de 40 y tantos años, 50 años de creyente. 50 años de creyente, yo no entiendo cómo Dios, como Padre, como Espíritu Santo, como Hijo. No entiendo. Por más que trato de hacerlo, he leído miles de explicaciones, he leído de todo, pero no creo que nuestra capacidad humana pueda explicarlo de esta manera,
Pero el Señor creo que toma estos roles para que nosotros los podamos entender, ¿no? Antes he explicado que el Señor Jesucristo quería enseñarnos a nosotros cómo relacionarnos con Dios como Padre. Entonces el mismo Dios se tuvo que hacer hijo y a la vez Padre para poder enseñarnos cómo uno se relaciona padre con hijo, porque no había ese ejemplo. Adán lo arruinó todo, o sea, Adán se alejó del Señor y no pudo darnos un ejemplo que podamos tener de Adán. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que hacer eso. Y el Señor Jesucristo, que se hace hombre, es el único que sabe realmente de la naturaleza divina y sabe de todos los planes de Dios y nos los viene a explicar a nosotros. Pero para esto, antes, en el Antiguo Testamento vemos que se iba anunciando, nos iban dando pinceladas de lo que Jesús iba a hacer. Y ahí habían personas, no sé si se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo nació, habían personas en el templo esperando que sucediera esta maravilla. O sea, hay personas que esperaban, tenían esperanza. Y para mí es importante esta parte, porque la manera que el Señor Jesucristo da testimonio, el Señor Jesucristo habla de Dios, es utilizando lo que Él antes había revelado, que era la palabra de Dios. No sé si se acuerdan del sermón pasado, pero el sermón pasado decía: la mejor respuesta que hay es escrito está. Lo mejor para tu testimonio también es escrito está, pero con respecto a ti es lo que nos va a enseñar el Señor ahora. La Biblia dice claramente esto. Jesús dijo bien claro: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Algo que era difícil para los religiosos de este tiempo. Es como cuando yo me he presentado, una vez me presenté a un hospital, que me entrevistaron en el hospital, y cuando iba a entrar al hospital, ¿no? La señora me preguntó, me preguntó la que entrevistaba, la doctora que entrevistaba en el hospital, me preguntó, veo que usted es cristiano, que usted es creyente. Y entonces le digo, sí, yo soy creyente. O sea, ¿usted qué denominación tiene? ¿No? Yo le dije, la verdad, no hablo yo generalmente de denominaciones, sino le puedo decir que yo tengo una relación con Dios. Eso es lo que le puedo decir. Usted tiene una relación con Dios. ¿Y cuál es su relación? Le digo, doctora, mi relación con Dios es que Él es mi Padre. Me miró con una cara y le dije, y yo soy su hijo. Me miró con una cara increíble, o sea, su rostro cambió. Y me dijo, ¿usted es doctor o paciente? O sea, para ella era algo increíble que alguien se atreviera a decir que es hijo de Dios, aunque esté escrito en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y está escrito en 1 Juan, donde dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero si usted va por la calle y encuentra cristianos, se van a presentar como bautistas, adventistas, metodistas, pentecostal, de todo. Y es bien raro que encuentre a un cristiano que se presente como hijo de Dios. Y es lo que hice yo en el hospital. Y en el hospital se me consideró como decir, caramba, le falta un par de tornillos, es algo así. Bueno, la intención, o lo que trato de transmitir, es lo que pensaban los religiosos de esa época del Señor Jesucristo. No era como nosotros que amamos al Señor Jesucristo, admiramos al Señor Jesucristo, sabemos que murió en la cruz y resucitó en la cruz. No, el Señor Jesucristo está en carne, en vivo, y tenía tal vez barba, tenía pelo largo tal vez. Era un hombre. Si usted veía al Señor Jesucristo, veía un hombre. Algo diferente. Su carácter, la manera que enseñaba, la autoridad que tenía y todo. Pero Él tenía que hacer saber a todos ellos que realmente Él era producto de Dios. Él era producto de la venida de Dios, del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso era importante saber eso. Y estuvo 3 años con 12 personas. Hubieron más, pero los 3 años sí los estuvo con ellos. Con 12 personas para que lo conocieran. Y al final de todo este periodo,
en Juan capítulo 14, él comienza allá a decir algo más fuerte. Dice claramente que él es, o sea, que Dios está con él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Y Natanael le dice bien claro, Felipe, perdón, le dice claramente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús dice algo así: ¿tanto tiempo me has visto y no has conocido al Padre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Tú no crees? Créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ahora, a ustedes le parecerá normal porque es de Dios y está escrito en la palabra de Dios, pero eso es lo que usted debe decir. Eso es lo que usted le debe decir a su vecino. Pero nosotros nos hemos independizado de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo es para no ir al infierno. Pero no es para hoy día, no es para iluminarme el rostro, no es para darme el fruto del Espíritu Santo, la bondad, el amor, el gozo. No es para eso hoy día, es solamente para evitar un castigo. Incluso nuestras mejores prédicas son el rapto, para no pasar en la tribulación, para no pasar en eso. Pero ¿qué hago hoy día con el padre que debe amar a su hijo? ¿Qué hago hoy día con el padre que debe respetar a su esposa y la esposa que debe respetar al padre? ¿Qué hago con esas personas que tienen que cambiar el carácter? ¿Qué hago con los adictos? ¿Qué hago realmente con todas las personas que están enfermas? Si nomás le digo, bueno, sigue siendo adicto, pero si levantas la mano y pasas adelante, no vas al infierno aunque eres adicto. Y es más, todos los que están sentados acá en la iglesia, alguno que otro tiene su problema y tiene su pecado. O sea, no te preocupes, sigue en tu pecado. Entonces, ¿en qué está eso? ¿Para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Es para hoy día? Porque dice que Él derramó su sangre para quitar, o sea, limpiarnos toda maldad. Pero Él derramó su sangre. O sea, todo eso para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá, le era difícil para las personas, por verlo como persona, creerle. El Señor Jesucristo hizo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, ponte a pensar eso. Esto que lo diga el Señor Jesucristo, lo aplaudimos y qué lindo. Pero que lo diga uno que ha creído en el Señor Jesucristo, no, se está haciendo a la altura del Señor Jesús. Quiere ser como el Señor Jesús, se quiere hacer una persona más y todo. No, es para todos. El Señor Jesucristo nos enseñó que el Padre mora en Él, porque después nos iba a decir que mora en nosotros. Y no podía haber otra manera de explicarlo, sino a través de su propia vida. Y por eso cuando termina de decir, créeme por las mismas obras, dice: todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras va a hacer? Por eso la Biblia habla que debemos ser imitadores de Cristo. Por eso la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero nosotros no lo tomamos así. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Ninguno puede decir esto, pero esa es la obra de Dios. El Señor Jesucristo dijo bien claro que era el Padre. Era el Padre, no era Él. Era el Padre que hacía la obra en Él. Incluso lo que Él hablaba venía del Padre. Y por eso es tan importante entender que nosotros debemos aprender esa relación. Es Dios viviendo en nosotros. Y Dios quiera que me pueda entender hoy día. El Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros cómo debería darse testimonio. ¿Cómo se debe dar testimonio? Miren, todo lo que dice la palabra de Dios, que va a venir el Mesías, que va a venir el Rey de Paz, todo eso se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad en mí.
Él está en una reunión en Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen lo que estaba escrito, ¿ya? El Espíritu del Señor está sobre mí. Para que tengan ustedes idea, para los fariseos que están ahí, para los religiosos que están ahí, era como si yo hablara o como si usted hablara o como si usted leyera. No hay ni una diferencia. No hay nadie especial. Él no está flotando, no está caminando sobre el agua cuando está leyendo, no está haciendo señales increíbles. No, es una persona hablando. Y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué más va a decir este hombre? Y él dice bien claro, hoy día, hoy, señores, se ha cumplido esta escritura de nosotros. Este versículo está hablando de mí. Esta parte de la escritura dice quién soy yo. Escrito está. Ese soy yo. Y esa es la manera de dar testimonio. El Señor Jesús nos dijo así, pero recibiréis poder, recibiréis poder. Poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Recibiréis poder cuando haya sobrevivido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, no hay creyente que no tenga el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú debes tener el fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos creado algo diferente. Hemos creado el cristiano débil, el cristiano carnal, el cristiano que nunca es perfecto, el cristiano que siempre va a pecar, y aquel que diga que no va a pecar, pues está raro, está marciano o es el otro. Y por eso nunca podemos decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sé si me dejo entender esto, pero Dios quiera que sea claro. Porque al creer esto, le permito al Señor actuar en mí. Al no creer esto, yo pienso que Dios nunca va a actuar en mí. Yo pienso que Dios nunca me va a dar dominio propio. Yo pienso que Dios nunca me va a dar un amor incondicional. No, hay que darle duro a las personas. Yo pienso que Dios nunca me va a dar gozo siempre. Yo pienso que Dios no va a hacer crecer mi fe. Porque simplemente es algo así, es normal. Vamos a una iglesia, vamos el domingo, escuchamos un sermón, nos regresamos a la casa y siempre vamos a estar en lo mismo. Pero no veo ni un cambio en mí. El Señor Jesucristo sí vio un cambio en Él. Tanto fue que Él se hizo hombre y fue obediente hasta muerte de cruz. Pero eso se lo exigimos al Señor Jesús. Nunca lo pensamos para nosotros. Para nosotros la cosa es más fácil. Es haz lo que quieras, comete los errores que quieras, siempre vas a ser imperfecto, haz todo. Al final, el cristianismo solamente consiste en una cosa, no que vas a cambiar, no que vas a ser libre de las drogas, no que vas a ser libre de la pornografía, no que vas a ser libre de tu propio carácter, de tu enojo. No, eso no tiene nada que ver, todos somos imperfectos. Lo que se trata de cristianismo simplemente es que cuando mueras no vayas al infierno. Y lamentablemente tenemos las iglesias llenas con personas con esa mentalidad. Y no pueden utilizar nada de las herramientas que Dios nos ha dado para tener vida y vida en abundancia, porque simplemente la misma enseñanza que yo te doy ni siquiera te lleva a pensar que tú puedes ser una persona que Cristo mora en ti. Tú nunca piensas que las obras que el Señor Jesucristo hizo, tú también las vas a hacer. No pienso. Debe ser bastante difícil eso. Pero el Señor Jesucristo nos puso eso en el corazón. Él dijo bien claro que recibiréis poder. En pocas palabras, yo no puedo ser testigo si no tengo poder. Yo no puedo ser testigo si no tengo el Espíritu Santo. Yo no puedo ser testigo si todo lo que hizo el Señor Jesucristo no cambia en mí.
Hay una parte en la Biblia que a mí me sorprendió cuando estaba estudiando esto. Cuando estaba estudiando y hablando con el Padre, Señor, dame la sabiduría para poderle explicar a otros esto. Él me llevó a Romanos capítulo 8, el verso 31 al 36, que habla de la verdad. Ustedes lo saben. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Me preguntó el Señor a mí. ¿Libre de qué? De todo pecado. Y entonces, ¿por qué en mi iglesia siempre están diciendo que todo el mundo peca? ¿Es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo el poder para hacerte libre del pecado? Y entonces es un poco difícil, porque apenas tú anuncias esto, porque lo he enseñado antes, al instante se van contra ti. Quiere decir, Douglas, que usted nunca peca. Quiere decir, Douglas, que usted nunca, siempre se van contra mí. No se trata de Douglas, se trata del trabajo del Señor Jesucristo en Douglas. Y este es el trabajo del Señor Jesucristo, no mío. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Trabajo del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, nosotros, el linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor hablaba de una esclavitud más fuerte, que es la que veo todos los días, la que veo en mis pacientes, la que veo en las personas común y corrientes esclavizados a diferentes adicciones, esclavizados a diferentes pecados, esclavizados a su propio carácter, que nunca lo pueden cambiar, esclavizados de una manera increíble. Pero el Señor los puede hacer libre. Y dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En 1 Juan capítulo 3, el verso 9 dice: el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Pero nosotros en la iglesia enseñamos que sí pecas. Pero entonces, ¿cómo tú? Yo no voy a pecar, no voy a pecar. Ahí vas a fracasar. Porque no es tu trabajo tanto el que no voy a pecar, sino es el trabajo del Señor Jesucristo que tú no peques. Pero tú no le permites eso al Señor Jesucristo. Porque no crees, porque crees que depende de ti el no pecar. Y depende de ti. No, Jesucristo dijo bien claro, y el Pablo lo afirmó, lo dijo bien claro: Él te va a hacer libre del pecado. Y Pablo lo afirmó: conforme, o sea, nunca recibe una tentación que sea sobrehumana, y conforme la tentación venga, ¿vendrá qué? La salida. Y eso viene de Dios, eso no viene de ti. Y lo más lindo y hermoso es que tu hijo puede ver un padre libre del pecado, libre de adicción, libre de pornografía, que es lo que más trato a veces entre las personas que van a iglesias. Por eso es tan importante entender, pero ellos no creen. ¿Por qué? Porque ellos mismos, me vi la vez pasada una promoción de una iglesia, ven a la iglesia, porque en la iglesia simplemente todos son pecadores y siempre tienen problemas. ¿Dónde está la sangre de Jesús? ¿Dónde está que la verdad te pueda hacer libre? ¿Y dónde está esto? Miren, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, no, eso debe ser para después de muerto, no para hoy día. Bueno, Señor, lo entiendo claramente. ¿Cómo lo puedo explicar? Escuche esto, Walter. Es que Walter se me ha quedado dormido, Walter, creo, ¿no? No. Ok. Escuche esto, porque es bien importante para poder entender. Cuando estoy hablando con el Señor, es todo un conjunto de versículos que estoy leyendo, y este conjunto de versículos tiene que ver mucho. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor puso esto en mi corazón. Douglas, lee bien el Nuevo Testamento. Y lee bien mi obra, la obra que yo debo hacer en ti. ¿Quién es el que te va a dar el Consolador? ¿Quién es el que te va a dar el Espíritu Santo? Jesús. Entonces, puedes decir algo así: ¿quién es el que te va a dar poder para ser testigo en todas partes? Dios. Recibiréis poder. Tú no puedes hacer nada. Por más que te la pases, lo que te pases y te la pases así, tú nunca vas a recibir el Espíritu Santo, porque Dios es el que lo da como Él quiere. Pero depende de Él. Pero Él lo da. Entonces, ¿qué es un cristiano?
Es un cristiano, es aquel que realmente puede decir a todos los versículos que habla de la obra del Señor Jesucristo, hermanos, hoy día este versículo se ha cumplido delante de vosotros. Nueva criatura. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo se hecho de nuevo. Hermanos, hoy día se ha cumplido ese versículo en Douglas. Douglas es la demostración que realmente es cierto. Eres nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo. Hoy día se ha cumplido ese versículo. Douglas es la demostración que se nace de nuevo. Oye, y todo aquel que es del Señor tiene fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y tiene encima templanza, dominio propio. Douglas es la demostración. Se ha cumplido su palabra hoy día en mí. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese soy yo. Hoy día se ha cumplido la Escritura en mí. Soy hijo de Dios. Pero son hechura suya, creados para buenas obras que Él preparó de antemano. Uy, esa Escritura se ha cumplido en mí hoy día. Pero dice bien claro que el que tiene la simiente de Dios, el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Hoy día se ha cumplido en mí. ¿Que tú no pecas? No. El que me hace libre el pecado es Él. Y cuando me dice libre el pecado es aquí y ahora. No es que mis pensamientos me dominan, no, tengo la mente de Cristo. No es que mis sueños me dominan, no, tengo la mente de Cristo y Dios los cuida. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Espérese un ratito, pastor, porque acá todos tenemos malos pensamientos. Yo creo que debes empezar por Romanos 12:1. Que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. No te fijes en el que hace el costado, ni digas. La vez pasada, un pastor, cuando me escuchó hablar de eso, me comenzó a decir, ¿tú no pecas? ¿Tú nunca has tenido malos pensamientos? ¿Nunca has mirado a una mujer? ¿Nunca has mirado eso? Me comenzó a decir. Y entonces le dije, hermano, ¿me estás acusando a mí o te estás confesando? Porque la verdad, él me estaba diciendo todo lo que le pasa a él. Pero le dije, no, es que no entiendes lo que es tener la mente de Cristo. No entiendes lo que es entregarse totalmente a Dios. Él te libra de todo eso. Él cambia tu mente, cambia tu vista, cambia la manera de mirar, cambia todo. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tienes que reconocer que ya no pecamos. Porque eso es lo que trató de decir Juan. El que tiene la simiente de Dios, lea usted, guárdalo, escríbalo, pregúnteselo a quien quiere, porque hay muchos que dicen, no practique el pecado. O sea, que peca, pero no lo practica. No, hermanos, si hemos hecho, ¿cómo se dice? Un yogur, una sopa, lo que sea hemos hecho de la palabra de Dios, pero no de la obra del Señor. Y Dios quiera que me entienda hoy día, porque eso es dar testimonio. Y para poder dar ese testimonio y decir, ¿sabes qué? Mi Señor Jesucristo dijo esto, vosotros sois la luz del mundo. Para decir, eso se ha cumplido hoy día en mí, tú tienes que tener el Espíritu Santo. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirte que testimonio no es hablar, oye, mira, levanta la mano porque el Señor, mañana ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al infierno? No es hablar eso. Testimonio es decir, realmente funciona en una persona el Evangelio de Cristo. Mira, yo he sido rescatado de la vana manera de vivir, soy libre del pecado, soy hijo de Dios. Eso es declarar, eso es ser testigo. Si no lo eres y piensas y dices, mira, yo no tengo dominio propio, yo no tengo eso, entonces es el tiempo que entiendas más de la obra de Dios y conozcas al Señor. Porque no te imaginas lo que es. Miren, yo como doctor tengo que lidiar con personas que tienen depresión, que son bipolares, hay mucho bipolar,
Personas que son adictas, van años a la iglesia y son adictas a pornografía. Hasta hay una iglesia que se ha llamado la XXX. Para que tengas idea lo mal que están las personas, que es crear una religión aunque tú puedas vivir con el pecado y con Dios. Como que tú puedes servir a dos señores. No, eso es decir, Señor, tus herramientas no sirven. Tu armadura no sirve. Esa coraza, esa verdad, esa espada del Espíritu Santo no sirve. Es puro adorno. Porque yo sigo esclavo de la pornografía, sigo esclavo de la droga, sigo esclavo de la comida, sigo esclavo de todas las cosas, esclavo de mi carácter. Tú no me has librado de nada, Señor. Pero cuando comienzas a entender, como dije, Romanos 12:1, y le permites a Dios que te vaya transformando por medio de la renovación de tu entendimiento, conocerás la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, que es para ti hoy día. Romanos 8:29, el Señor quiere que seas a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Es bien claro. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, como de gloria en gloria, mirándose uno en un espejo, es transformado a su imagen. Lamentablemente no lo enseñamos en la iglesia. ¿Y cómo vas a poder tratar de tener un carácter por ti mismo? No vas a poder nunca, hermano. El secreto es dejar que el Señor trabaje en ti, pero trabaje aquí y ahora. Ese reconocimiento. Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida. Dios quiera que me pueda entender, porque esto para mí ha sido la vida. Esto para mí ha sido el reconocer que Dios esté en mi vida constantemente. A donde vaya, Él está conmigo. Y es imposible hacer algo para Dios si Él no está contigo. Y menos si tú no eres consciente que Él está contigo. Incluso en tu hogar, incluso en tu matrimonio, incluso en la relación con tus hijos, e incluso en tus estudios. En todas partes, Dios está contigo. Fue el éxito de Moisés, es que Dios estaba con él. Así como yo he estado con Moisés, yo estaré contigo, le dijo a Josué. Te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo. Si ustedes leen la vida de José, el que mantuvo vivo al pueblo de Israel, el secreto ¿cuál era? Y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. ¿Por qué no puede decir usted ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? ¿Por qué no puedo decir, como dice Juan 14, 21, 22, que yo soy morada de Dios, que Dios ha hecho morada en mí? ¿Por qué no puede decir? ¿Por qué no puede decir, como dice Juan capítulo 14, verso 12, las obras que hizo mi Señor Jesucristo, yo las haré también, y aún mayores, porque Él ha ido al Padre? No es todo, eso es teoría. Lo que tenemos que hacer es el domingo venir, cantar un himno, sentirnos bien, que nos reconozcan, que nos acaricien el corazón, tal vez con un sermón. Pero el sermón de hoy día, hermanos, la enseñanza hoy día es: Dios vive. Y no solamente vive, sino quiere que nosotros demos testimonio de que Él vive. Y la manera de dar testimonio es con poder, recibiendo el Espíritu Santo y diciendo cada versículo que encontramos de su obra. Señores, hoy día eso se ha cumplido acá en mí. Y si usted no puede mantener ese estándar, no es usted el que debe mantenerlo, es el Señor el que lo mantiene. No sé si me dejo entender en eso, pero Dios, cuando he entendido que es el Señor, Él siempre me cuida. Tú sabes que ¿cuántas veces viste a Daniel agarrar un león, tirarlo al suelo y romperlo a puñetazos? Nunca, porque fue Dios el que le cerró la boca a los leones. ¿Cuándo vistes a los amigos de Daniel
estando en el fuego, en el horno de fuego, y tirando, oye, agüita, hermano, una soda, algo, échame. No, ni sintieron el calor, ni olor a quemado tenían. ¿Por qué? Porque había alguien entre ellos. Y ese es el secreto, hermano. Cuando tú desarrollas la conciencia, la presencia de Dios en tu vida, te aseguro que tú nunca más vuelves a pecar. Qué difícil a veces entender eso. ¿Cómo puedes cometer adulterio cuando sabes que Dios está contigo? ¿Cómo puedes ver pornografía cuando sabes que Dios está contigo? ¿Cómo puedes usar una droga cuando sabes que Dios mora contigo? El desarrollo de la conciencia y la presencia de Dios te permitirá decir, señores, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios quiera que me haya entendido y lo podamos poner en práctica. Y usted que está en Facebook, si le ha servido en algo, lo que más me interesa a mí es que usted aprenda y se lo enseñe a otro. O se lo mande a otro, tal vez por email o por algún sitio se lo mande a otro y lo puedan discutir y puedan ponerse de acuerdo ustedes y hablar, ¿es cierto esto o no es cierto? Porque si hay algunos tal vez que piensan, no, pero no es tan exagerado, es muy dramático, muy exagerado es el pastor, les digo que sí se puede decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y saben a lo que me refiero. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y te pido, Padre, que llevemos esta libertad todos, Señor. Te pido por todos mis pacientes con los que hablo, que encuentren esta libertad, Señor. Con todos los hermanos con que hablo, que encuentren esta libertad. Y Padre, te doy gracias porque tú has dado la salida de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos de Facebook, me despido. Que Dios los bendiga. Amén.